Muy buenas tardes, apreciados estudiantes. Les saluda Diego Romero, el docente de electrónica digital. El día de hoy vamos a estar trabajando algunos temas sobre la electrónica digital. Antes de empezar, bueno, me gustaría que revisen, que vean este sticker. Yo 3 horas dando mi clase. Me despido de ustedes, les agradezco por su tiempo. Cuando me doy cuenta, 0 personas viendo el video. Y bueno, yo ahí triste por haber perdido 3 horas de mi vida. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a revisar lo que es la electrónica digital, vamos a analizar las funciones analógicas y digitales, vamos a analizar lo que es la frecuencia de una señal, el periodo de una señal, haremos unos cuantos ejercicios y por último nos estaremos despidiendo. Bueno, ¿qué es la electrónica digital? Es una rama de la electrónica que estudia el tratamiento de señales en 2 estados. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Hay que ver que eso relaciona a la electrónica digital, que únicamente trataremos señales en 2 estados. Pero para entender de mejor manera estos estados, podemos decir que un estado son valores de voltaje o de corriente, cualquiera de las dos. Generalmente trabajaremos con voltaje, que pueden reconocer únicamente 2 valores. A estos valores les vamos a reconocer como estados lógicos. Entonces, hablamos de que la electrónica digital sería entonces la rama de electrónica que trabaja o que trata 2 estados lógicos, ¿no es cierto? O 2 valores lógicos, ¿ya? Ya vamos a ver a continuación, vamos a seguir avanzando mientras sigamos trabajando en electrónica digital, iremos entendiendo bien lo que son estos estados lógicos. Vamos a seguir leyendo entonces. Una característica de electrónica digital es que esta es netamente antinatural. Pues la electrónica digital no la encontramos en la naturaleza. ¿Sí? Como podemos ver, dice que en la naturaleza es difícil encontrar algo que tenga únicamente 2 estados. Entonces podemos decir que la electrónica digital nace de la necesidad del hombre en tratar de controlar los eventos que ocurren en la naturaleza. Estos eventos de la naturaleza se conocen como funciones análogas, mientras que los eventos que controla la electrónica digital se les conoce como funciones digitales. ¿Ok? Entonces, en la naturaleza, todo lo que ustedes se les venga a la mente, todo lo que ustedes puedan hacer o ver en la naturaleza, son funciones análogas. Y cuando ustedes intentan maniobrar, manipular, se conocen como funciones digitales. Entonces les explico para que ustedes entiendan mejor. La luz del sol. La luz del sol es una función análoga, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque a las 6 de la mañana que sale el sol, ustedes se dan cuenta de que se va aclarando, 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 hasta las 12 del día, que está lo más claro el día, ¿no es cierto? Y luego el sol empieza a caer, a caer, a caer. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando llega la noche, las 6 de la tarde, donde el sol ya se esconde, 7 de la tarde, que el sol ya se esconde, ¿no es cierto? Entonces, esa es la señal análoga. Si se dan cuenta, ¿por qué? Porque tiene o aparece en la naturaleza y no la podemos controlar. No le podemos parar al sol a las 10 de la mañana un ratito. Pero ¿cuál fue la necesidad del hombre para controlar esto? Entonces, ¿qué hicimos o qué implementamos? Implementamos conocer el día, el mediodía y la tarde. Entonces, se dan cuenta cómo manipulamos esas señales para que se vuelvan digitales. ¿Sí? Entonces, las funciones análogas, como ya lo vimos, son todas las formas de recrear los eventos que ocurren en la naturaleza. En nuestro caso nos centraremos en la corriente eléctrica y el voltaje. Entonces, puntualmente vamos a ver la corriente o vamos a analizar en electrónica digital todo lo que es corriente eléctrica y voltajes. Entonces, en la naturaleza, la corriente eléctrica que utilizamos en casa tiene una forma análoga. La razón de llevar este nombre es debido a que sus valores no son solo 2 estados, sino que tienen infinitos estados. Para entenderlo de mejor manera, infinitos valores. Entonces, nosotros podemos ver aquí los dos tipos de corriente: corriente continua y la corriente alterna, ¿no es cierto? ¿Dónde encontramos la corriente continua? Pues encontramos en pilas, encontramos en baterías. Perdón un momentito, déjenme borrar esto. Entonces, encontramos en pilas, encontramos en baterías, ¿ya? ¿Y dónde encontramos las corrientes alternas? Pues encontramos en los tomacorrientes, ¿no es cierto? En los tomacorrientes
que tenemos en nuestra casa. ¿Sí? Entonces, ahí encontramos nosotros la corriente alterna. Si se dan cuenta, estas son funciones análogas. ¿Por qué? Porque no podemos controlar. Ustedes no le pueden detener a la corriente ni a una pila, ¿no? Entonces, por eso son análogas. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son las funciones digitales? Entonces, como vimos anteriormente, estas señales son modificadas por el hombre de acuerdo a la necesidad de estudiarlas o de controlarlas. Para reconocer una señal digital, siempre deberá entender un valor lógico máximo y uno mínimo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, una señal digital, ¿por qué se caracteriza? Porque miren, esta señal tiene un valor máximo, es decir, un valor lógico máximo y un valor lógico mínimo. Miren, entonces, o tengo un valor o no tengo nada, es decir, tengo 0. Nuevamente se repite, miren, tengo un valor o no tengo nada, tengo 0. ¿Y qué pasa? Que estas líneas de aquí, la que sube y la que baja, pues no tienen un número, no tienen un valor definido, sino que se les conoce como flancos de subida y flancos de bajada. Este es del flanco de subida porque como ustedes pueden ver está subiendo, y este es del flanco de bajada porque como ustedes pueden ver está bajando. Pero a la larga esta señal digital tiene dos valores, 1 y 0. Vamos a ver, me voy a regresar un poco para que ustedes puedan observar. Miren esta señal análoga. ¿Por qué es análoga? Porque aparte de que tiene un valor máximo y un valor mínimo, aquí también tiene valores. Miren, todo esto son posibles valores. Entonces, por eso decíamos de que tiene infinitos valores, por esta razón. Muy bien, entonces, sigamos. ¿Pudieron notar algo? Bueno, las gráficas, aunque son diferentes, tienen algo en común. Vamos a verlas. Yo les subrayé aquí, miren, voltaje, amplitud, están en el eje de las Y. Y tiempo, cambiar de color, y el tiempo están en el eje de las X. Entonces, independientemente de que la señal sea análoga o sea digital, siempre se las estudia con esa relación, del voltaje con el tiempo o de la amplitud con el tiempo. Y vamos a ver qué pasa. Y ahí tenemos voltaje, amplitud y tiempo. El voltaje o amplitud, ojo, ambas se conocen de la misma manera, voltaje o amplitud. El voltaje o amplitud es la característica que define a la señal. En otras palabras, nos muestra los valores máximos de esta señal. En las análogas las reconoceremos como voltaje máximo y mínimo, en las digitales como amplitud máxima y mínima. Entonces, como ustedes pueden observar, miren, por eso es que aquí me dice amplitud y aquí me dice voltaje. Pero son las señales que me muestran el valor máximo y el valor mínimo de la señal. Muy bien, sigamos entonces. El tiempo nos indica que esta amplitud se va a repetir constantemente hasta que se desconecte la fuente que genera la señal. Entonces, esto se va a ir repitiendo siempre hasta que en algún momento apaguemos, ¿cierto? Eso quiere decir que en su casa, por ejemplo, como tenemos una señal análoga, ustedes siempre está en toda su casa, está recorriendo la corriente eléctrica. Entonces, cuando se quedan sin luz, como se dice vulgarmente, ¿no? Pero en realidad es cuando nos quedamos sin corriente eléctrica, cuando la empresa eléctrica nos baja la señal, nos corta la señal, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí nos quedamos sin señal. Y si no, pues todo el tiempo se está repitiendo la misma y la misma y la misma señal. Muy bien. Entonces, de estas señales, de esta señal que yo le estoy diciendo, se reconoce el término frecuencia. Entonces, ¿qué es la frecuencia? Esta relación entre las veces que se repite la señal en una unidad de tiempo se le conoce como frecuencia. Entonces, miren, como yo les dije, esta señal análoga tiene esta forma, ¿no es cierto? Esta forma de aquí, ¿ya? Déjenme cambiarle de color, le voy a poner un color oscuro, ya, ahí. Entonces, esta señal análoga tiene esta forma. Y miren que se vuelve a repetir y se vuelve a repetir. Entonces, esas veces que se repite esta señal se le conoce como frecuencia. Pero, ¿cómo se mide la frecuencia? En un cierto periodo de tiempo. Entonces, la frecuencia, que ahora la vamos a conocer con la letra F minúscula,
se entiende como cuántas veces se repite la señal, análoga o digital, no importa eso, en un segundo. Entonces, miren, yo aquí les puse esta gráfica, ¿por qué? Porque, miren, de aquí a acá, les voy a poner con verde, de aquí hasta acá hay un segundo. Entonces, la frecuencia, quiero ver cuántas veces se repite esta señal. Esta señal viene así, empieza aquí y aquí se vuelve a repetir. ¿Se dan cuenta? Porque vuelve a empezar desde acá. Entonces, aquí cumplió una vez. Vuelvo a repetir la misma señal 2 veces. Vuelvo a repetir la misma señal 3 veces. Entonces, como la frecuencia es cuántas veces se repite la señal en un segundo, como está aquí un segundo, yo vi que se repiten 3 veces. Entonces, tiene una frecuencia de 3. Muy bien. Entonces, ya vamos a ver qué es este HZ. Entonces, lo que vamos a entender ahorita es que tiene una frecuencia de 3. ¿Sí? Antes de seguir, yo quiero que noten esto. Dice aquí un ciclo. ¿Qué es un ciclo? Un ciclo es justo la forma que tiene esa señal. Una sola vezita. Y de ahí esa se va a ir repitiendo. Muy bien. Y bueno, aquí yo les pinté, ¿no? O está pintado, dice, la parte positiva, que sería cuando está arriba, y la parte negativa cuando está abajo. Entre la positiva y la negativa forman el ciclo. Muy bien. Entonces, si no le cacharon esta parte, pueden volverle a repetir el video para hasta que entiendan lo que les acabo de explicar. Bueno, entonces, como vemos, hay una frecuencia de 3 en esta señal. Ahora, yo les puse aquí algo que quiero que observen, ¿no? Miren, aquí hay un segundo. Entre 0 y este 1 de acá, tengo un segundo, ¿no es cierto? Y como la señal está una sola línea, es decir, una sola vez está graficado el positivo o el ciclo positivo o la sección positiva y la sección negativa y entre las dos forman el ciclo, entonces por eso es que miren, tiene un hertz de señal porque se repite una sola vezita en un segundo, ¿ya? Pero les voy a poner, quiero que vayan observando esta parte de aquí, por favor. ¿Y qué va pasando? Miren, mientras va avanzando, voy a detenerle ahí. ¿Qué pasó? Que en un segundo dice que tengo 3.2. Veamos. Una señal hasta aquí. 2 señales hasta aquí. Y 3 señales hasta aquí. Y claro, y este pedacito de aquí que sobró es del 3.2. ¿En cuánto tiempo fue esto? En un segundo. Entonces, por eso es que ahora la frecuencia es de 3.2 hercios. Por esta razón. ¿Sí? Vamos viéndole. Va aumentando. Ahora ya están 4 ciclos, 5 ciclos. Ustedes pueden ir poniendo pausa en cada punto y pueden ir dándose cuenta los ciclos que se dan. Ahora verán, de esto que acabamos de ver, que de esta frecuencia, quiero que entiendan algo. La frecuencia se mide en hercios y hercios tienen la simbología HZ. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes encuentran hercios o cuando ven una frecuencia, ustedes automáticamente, ustedes van a saber que la frecuencia se mide en HZ, hercios. ¿Ya? Entonces, si vemos aquí, como ustedes pueden observar, esta frecuencia o esta señal tiene una frecuencia de 5 hercios. Mientras más alto es la frecuencia, es decir, mientras más veces se repiten la señal en un segundo, estamos hablando de que esa señal tiene alta frecuencia. Mientras menos veces se repite en un segundo, esa señal tiene baja frecuencia. Muy bien, entonces, alta frecuencia, muchas repeticiones, baja frecuencia, pocas repeticiones. Aquí estaríamos hablando de una señal de alta frecuencia, ¿sí? Y si le bajamos a la de 1, ¿se acuerdan que la de 1 era así única? Perdón. Entonces, ¿se acuerdan que la señal de 1 era así únicamente? A ver, disculpen, estoy haciendo mal. Ya, ahí. Entonces, era de una sola. Esta de aquí, esta nueva, sería una señal de baja frecuencia, porque solo hay una vuelta o una sola vez se repite en un segundo. Muy bien, sigamos entonces. Ahora, ¿qué es del periodo? El ciclo que nosotros le habíamos llamado antes se le conoce como periodo.
El periodo se representa como el tiempo que se demora una señal en completar un ciclo, ¿no es cierto? Es decir, este es el periodo. Desde cuando inicia la señal en un punto cualquiera, yo le voy a poner desde aquí, desde el inicio de la línea, ¿hasta cuándo? Hasta cuando vuelve a llegar allá. Ese es un periodo, ¿sí? Entonces, hay una relación entre el periodo y la frecuencia, obviamente, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa relación? Viene dada por una relación inversa, es decir, la frecuencia es inversa al periodo o al revés, el periodo es inverso a la frecuencia y en matemáticas o de una forma matemática podemos decir que el periodo que habíamos visto que es la letra T, ¿no es cierto? Viene representado o es igual a 1 dividido para la frecuencia, que es la letra F. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, avancemos un poquito más y dice, practiquemos esto, ¿les parece? Aquí quiero que por favor pongan pausa al video y hagan esto solos con la fórmula, con esta fórmula de aquí. Con esta fórmula de aquí les va a poder o van a poder ustedes resolver estos ejercicios. Entonces les pido de favor, pongan pausa en este momento y revisen los ejercicios, hagan los ejercicios y una vez que acaben los ejercicios, yo ya tengo en la siguiente sección, vamos a resolverlos juntos. Pónganle pausa, por favor. Muy bien. Espero que ya hayan puesto pausa, hayan resuelto los ejercicios solos. Vamos ahora a resolverlos juntos. Entonces dice, el primer ejercicio, la frecuencia de la corriente eléctrica en América es de 60 Hz, mientras que en Europa es de 50 Hz. ¿Cuál es el periodo de cada corriente en estos continentes? Entonces miren, yo le puse aquí el periodo de América, 1 sobre la frecuencia, como la frecuencia dice que es de 60, 1 dividido para 60, 0.017 segundos. El periodo en Europa, 1 sobre frecuencia, 1 sobre 50, 0.02 segundos. Ahora, quiero que entiendan esta parte. ¿Qué significaría esto? ¿Cuál sería esta relación? Entonces, para que ustedes entiendan de mejor manera, voy a hacer aquí una gráfica breve para que ustedes me puedan comprender. Dice que un periodo se demora 0.017 segundos. Quiere decir que esta liñita de aquí, así, esta es la señal que nosotros tenemos aquí en América, aquí en el Ecuador, y se demora en completar una vuelta 0.017 segundos. Es decir, súper rápido, ¿no es cierto? Imagínense, por eso es que ocurre 60 veces o 60 de esta línea azul, de esta gráfica azul, se repiten 60 veces en un segundo. Así funcionan nuestros equipos. Ahora, ¿qué pasa en Europa? Si ustedes se dan cuenta, en Europa la señal es un poquito más gordita, más anchita, digámoslo así. ¿Por qué? Porque termina en 0.02. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Es un poco más demorada la señal. Por esa razón, no sé si ustedes han escuchado alguna vez que cuando alguien trae algo, una televisión, una licuadora, una lavadora, una refrigeradora de Europa acá, no funciona. ¿Por qué? Porque la frecuencia del funcionamiento de Europa es diferente a la frecuencia de funcionamiento de aquí del Ecuador. Por eso es que les venden equipos especiales que adaptan estas frecuencias, que bueno, luego veremos eso, ¿no? Ya mientras vayamos avanzando en eso, vamos a ver estos adaptadores. Pero esa es la razón porque en Europa funciona de una manera o los dispositivos funcionan allá y cuando ustedes traen acá no funcionan. O a su vez, cuando ustedes llevan de aquí para Europa, no funcionan sus dispositivos. ¿Ya? Veamos el segundo ejemplo. Un motor da 15 vueltas en 12 segundos. ¿Cuál es la frecuencia de este motor? Entonces, miren ahora. Dice, la frecuencia, a ver, vamos a ponerle aquí. La frecuencia era en un segundo cuántas veces se repite, ¿no es cierto? Pero como ahora, fíjense lo que pasa, que las 15 vueltas sería el periodo, pero estas 15 vueltas, ¿en cuánto tiempo se da? En 12 segundos, ya no en un segundo. Entonces, por eso es que ahora para encontrar la frecuencia, ¿qué hacemos? Perdón, aquí yo tuve un error de diseño. Entonces, tendríamos que dividir al revés, ¿no? Sería 12
para 15. ¿Sí? Fue un error mío, disculpen. Lo corrijo ahorita. Entonces sería 12 para 15. ¿Cuánto es 12 dividido para 15? Sería 0.8 hercios. 0.8 hercios. ¿Ya? Esa es la frecuencia que tiene este motor. ¿Sí? Bueno, aquí yo le puse al revés. Me equivoqué al analizar eso cuando hice la presentación. Pero bueno, aquí ya les dejo corregir. ¿Ya? Entonces este no va y el de la derecha sí va. Sigamos. Bueno, creo que con los ejercicios anteriores quedamos bastante claros, ¿no? Cómo funciona el cálculo de tanto el periodo como el de la frecuencia. Entonces yo les dejo aquí algunos ejercicios para que ustedes hagan en una hojita. El primer ejercicio dice, la nota musical, la es una nota musical, ¿no? Tiene una frecuencia por convenio internacional de 440 hercios. ¿Cuál es el periodo que tiene esta nota musical? Luego dice el segundo ejercicio, un foco genera ondas de 2 milímetros de amplitud con una frecuencia de 250 hercios. Quiero que dibujen esta señal análoga en una hojita, ¿ya? Entonces, ¿cómo van a dibujar? Como les digo señal análoga, háganle así, con esta forma, ¿ya? Pero ustedes tienen que ponerme todo esto que habíamos estudiado, la amplitud, el periodo, todo eso. ¿Listo? Y por último dice, un oscilador vibra 60 veces en 8.3 segundos. ¿A qué frecuencia vibra ese oscilador? Muy bien. Entonces, esa es la actividad con la que tienen que desarrollar, muchachos. Analícenla, por favor. Realicen esto y me envían a mi WhatsApp personal. Bueno, les dejo un pensamiento. Nunca pares, nunca te conformes hasta que lo bueno sea mejor y lo mejor sea excelente. ¿Sí? Eso es todo entonces, chicos. Muchísimas gracias. Esta es la revisión de los dos talleres, o mejor dicho, compactar lo que ustedes vieron en los dos talleres que les envié en días anteriores. Esta sería la explicación de los dos talleres. Y de aquí en adelante seguiremos avanzando con los videos. Muchas gracias. Cuídense. Que tengan una buena tarde.